Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer, como a Prevencionar, la oportunidad de participar y formar parte en este tercer Congreso Internacional de Seguridad y Salud y poder compartir, lógicamente, el programa con semejante nivel de ponentes, ¿no? Supone, en definitiva, para el área de salud laboral de la Confederación Sindical Independiente CETICO un auténtico lujo y un auténtico placer. Y agradecer, como no, a los presentes en el día de hoy y en la mañana de hoy, que ante semejante cartel, lógicamente, hayan elegido asistir a esta ponencia. El tema que pretendemos abordar o que abordaré no deja de ser una cuestión de plena actualidad. Una cuestión, como veremos a lo largo de mi intervención, cargada de complejidad, de dificultad y, en definitiva, un auténtico reto para todas las partes que intervienen a día de hoy en la gestión preventiva. El objetivo, por tanto, es reflexionar sobre los riesgos psicosociales en relación con el último criterio de actuación por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pero también en relación con la, como no, necesidad de ir mucho más allá del mero cumplimiento normativo. Es necesario abordar esta problemática de una forma conjunta y con un compromiso firme. Por empezar un poco con la presentación y, sobre todo, antes de profundizar, creemos que es muy necesario tomar conciencia de cuál es la realidad actual, ¿no? Cuál es el panorama actual frente a los riesgos psicosociales. Y es que el impacto de estos factores de riesgo psicosocial, tanto para las organizaciones como para las personas trabajadoras, implica y destaca por su alto potencial, ¿no? Un potencial enorme a la hora de causar daño tanto a la organización como a la plantilla. Y lógicamente es aquí, como en tantas otras ocasiones, como no, donde la tozuda realidad se impone, ¿no? Nos muestra un impacto enorme, como decía, pero no solo a la seguridad de salud de las personas trabajadoras, sino a las empresas y a las compañías y, sobre todo, y por encima de todo, a cualquier tipo de sector y, sobre todo, a toda la economía a nivel mundial, ¿no? Y fiel reflejo de esta capacidad de causar daño en las estructuras se pone de manifiesto no solo con los datos actuales presentes en las compañías, tanto datos de absentismo como datos de siniestralidad, incluso como datos también de rotación de plantilla, ¿no? Sino también en el hecho de que ya en el año 2017 más de la mitad de las consultas de atención primaria están vinculadas a motivos de naturaleza psicosocial. O también en el hecho de que más del 50% de las personas trabajadoras encuestadas considerasen la existencia de estrés laboral en su desempeño y en su tarea diaria. Daños que, como decía, además, afectan o pueden afectar a cualquier tipo de estructura, a cualquier nivel y sin ningún tipo de diferenciación ni discriminación. Todo ello con un añadido que no hace sino agravar todavía más y aumentar todavía más el potencial de causar daño de estos factores, y es la existencia de numerosos multiplicadores que no hacen sino reproducir y multiplicar la capacidad de causar daños de estos factores, como son actualmente pues la automatización, el ritmo acelerado de trabajo, la disponibilidad, el uso intensivo de tecnologías, la supervisión mediatizada, la incertidumbre de futuro, el aislamiento social o, como no, la pandemia mundial que ha irrumpido de esta forma tan abrupta el pasado marzo 2020. Todo ello configura una realidad que, lógicamente, no debe ser ignorada por ninguno de los que formamos parte de la gestión preventiva, ¿no? Profundizando, una vez que hemos dibujado un poco cuál es esta realidad, ¿no?, respecto al impacto y al potencial de causar daño de estos factores, sí que me gustaría ya analizar un poco cuál es el origen, ¿no?, cuáles son los precedentes de este criterio técnico de la inspección. Para ello, lógicamente, acudimos o debemos hacer referencia a la Comisión Europea, ¿no? En un primer paso, allá por el año 2017, ¿vale? Pues lo que vino a hacer fue, a través de una comunicación, venía a establecer cuáles eran los principios de acción de los Estados miembros y determinaba, como no, la necesidad de evaluar, ya ponía el foco en la necesidad de evaluar estos factores de riesgo psicosocial, teniendo en cuenta sobre todo dos elementos que introducía como carácter novedoso: la diversidad y la igualdad de la plantilla y de las personas trabajadoras. Posteriormente a esa comunicación de la Comisión Europea del año 2017, se estableció una comunicación también en forma de doble mandato por parte del Alto Comité de Inspección, dirigido en este caso a establecer criterios de valoración respecto a la calidad de las evaluaciones psico que se estaban desempeñando en los Estados miembros.
pero también principios de actuación para los inspectores y subinspectores, teniendo muy presente, como decíamos, esos dos conceptos, ¿no? Esos dos focos, la diversidad y la igualdad. Finalmente, alrededor del año 2018, mediados de 2018, el plenario del Comité de Altos Responsables de Inspección, más conocido como SLIP, acaba determinando a través de ese mandato del año 2018 lo que viene a constituir verdaderamente el precedente de este criterio técnico que abordamos hoy, el criterio técnico 104. Y una vez que hemos conocido un poco el potencial de causar daños de estos factores y conocemos un poco cuáles son los precedentes del propio criterio técnico, lógicamente esto nos va a permitir entender un poco mejor o comprender un poco mejor cuál es el verdadero motivo, ¿no? La razón de ser de este criterio técnico, el por qué la Inspección de Trabajo ha determinado en este momento desarrollar este criterio. Lógicamente, basándose en que no solo la evidente falta de regulación específica en materia de riesgos psicosociales, conocida por todos aquellos que nos dedicamos a la prevención, sino también, lógicamente, a una falta de uniformidad de criterios. Si algo caracteriza a los factores de riesgo psicosocial es esta falta de uniformidad de criterios, ¿no? Destaca sobre todo esta situación con respecto a otros países, como puede ser Bélgica o como puede ser México, muy presente en este Congreso Internacional, que sí que cuentan con una regulación mucho más completa y mucho más específica respecto a estos factores. Por lo tanto, el objetivo de este criterio técnico no deja de ser sino consolidar y homogeneizar y actualizar todas esas políticas preventivas que emanaban, como hemos visto, desde finales de 2016 a nivel europeo de los distintos Estados miembros, y al mismo tiempo lo que intentaba también era un poco conjugar esas políticas preventivas europeas con la propia normativa nacional y también con los diferentes notas e informes técnicos, en este caso, que emanaban del Instituto Nacional de Seguridad. Y por tanto, en definitiva, lo que se buscaba era unificar criterios para evitar, lógicamente, discrepancias. Que ante situaciones o circunstancias similares, las distintas empresas o compañías, la actuación por parte de la inspección fuera similar. En cuanto al valor normativo de estos criterios técnicos, y pese a que en muchas ocasiones se ha debatido si realmente, cuál es la fuerza vinculante, cuál es el valor normativo como tal de los criterios que emanan de la inspección, es importante determinar que efectivamente no son ley propiamente dicha, ¿no? Pero sí que tienen un carácter vinculante respecto a la actuación inspectora, y así viene conferido y establecido por la propia ley ordenadora de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y también por el Reglamento de Organización y Funcionamiento. Por lo tanto, a nuestro modo de ver, conforman a día de hoy una herramienta de gran utilidad, que no solamente debe ser tenida en cuenta por parte del cuerpo de inspectores y subinspectores, sino que también es una herramienta que puede resultar muy válida y muy eficaz para todos aquellos que formamos partes de la gestión preventiva. En cuanto al marco normativo actual en España respecto a la materia psicosocial, y pese a echar en falta, como decíamos, una regulación legal mucho más específica, sí que entendemos que la normativa actual permite perfectamente establecer una protección eficaz de las personas trabajadoras frente a estos riesgos psicosociales. Y cabe destacar en este sentido, cuando hacemos un análisis de la normativa vigente, la falta, ¿no? Echamos en falta una regulación, un precepto específico que determine de forma clara la obligación del empleador para realizar esta evaluación de riesgos psicosociales. Sin embargo, la respuesta quizás no debemos encontrarla o no la encontramos en la normativa nacional, y para ello debemos acudir a la normativa europea, ¿no? En concreto a la Directiva 89/391, en sus artículos 5, apartado 1, y en el artículo 6, que viene a establecer claramente y deja muy claro la obligación por parte del empleador de evaluar y de contemplar este tipo de riesgos. Pero además, como añadido, quizás se puedan incorporar a esta directiva reciente jurisprudencia tanto por parte del Tribunal Supremo, en concreto, y destaca sobre todo la sentencia 544 del año 2018, pero también sentencias por parte de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vinculado en este caso la sentencia 9 de marzo de 2021, vinculada o que relacionaba los riesgos psicosociales con la desconexión digital. Además, como añadido y para acreditar o argumentar esa obligación, ¿no?, de evaluar por parte del empleador, podemos hacer también referencia, o cabe destacar también, la reciente
ratificación, o España ha informado recientemente de su ratificación, convenio de la Organización Internacional del Trabajo 190, un convenio que lógicamente va a exigir una regulación nacional de desarrollo frente a la violencia y el acoso, que habrá que esperar en qué se traduce, ¿no? Habrá que esperar en qué medidas concretas viene a establecer. Con respecto al contenido y las características del criterio técnico, y profundizando un poco más ya en lo que son las particularidades, destaca este criterio técnico de abril de 2021, sobre todo y por encima de todo, por tener un alto contenido didáctico, ¿no? Que no solo incluye un modelo de requerimiento, sino que incorpora incluso una especie como de checklist de comprobación. Además, por lo tanto, de analizar los factores de riesgo psicosocial no desde una perspectiva aislada, sino analizando todo el proceso en conjunto, es decir, desde la fase de origen del procedimiento hasta la fase de actualización. Como resultado de ello, pues se refleja en su propia estructura, ¿no? En su propia forma, que parte lógicamente desde el control de la gestión hasta la actuación inspectora, hasta la consecuencia una vez aparecido los daños. En cuanto al punto de partida, ¿no? Cuando se inicia un proceso de evaluación respecto a los factores de riesgo psicosocial, debemos tener en cuenta que el punto de partida a la hora de iniciar estos procesos debe ser siempre el análisis de las propias condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo de la compañía o de la empresa, pero entendidas como la interacción entre el propio contenido, la gestión y la propia organización, y otras condiciones organizativas y ambientales. Condiciones de trabajo que debemos atender o debemos tener en cuenta respecto a su diseño previo, pero también respecto a su implantación diaria, que pueden tener, como decíamos, desde un efecto positivo en cuanto a que generen una motivación con respecto al día a día y a la hora de desarrollar y desempeñar las tareas, pero también, y desgraciadamente, como sucede, un claro efecto negativo, ¿no? Perjudicando lógicamente la salud y el bienestar de la plantilla, pero también dañando la productividad de la empresa. Cuando precisamente se produce este efecto negativo, es cuando realmente aparece lo que conocemos como los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Susceptibles al final de provocar daños a nivel tanto físico como psíquico, pero también, y muy importantes, daños a nivel intersocial dentro de la propia estructura. Por tanto, el foco debe ir dirigido a la prevención, o a nuestro modo de ver, en determinar y en analizar el por qué y el cómo se está produciendo ese desequilibrio a la hora de implementar la tarea diaria. Y debemos tener claro que el problema, por lo tanto, surge, como decía, en ese desequilibrio. Es decir, el trabajador sufre o soporta una demanda de trabajo, unas exigencias, una carga, un ritmo, y en contraposición, y para poder afrontar esa carga de trabajo y esas exigencias, y para afrontarlas de forma eficiente, debe contar con la suficiente autonomía, debe contar con los recursos necesarios, debe contar también con un nivel de participación y de decisión adecuado, con una comunicación correcta dentro de la estructura y, por supuesto, y muy por encima de todo, con la debida y esperada recompensa a su trabajo diario. Es importante, por lo tanto, recalcar, y aquí sí que me gusta señalar y poner por encima de todo la importancia que tiene, desde el punto de vista de la prevención, el tener el diseño previo del puesto, pero el plantear o evaluar cuál es el diseño desde el punto de vista psicosocial. Es decir, igual que se evalúan previamente los enfocando a otro tipo de riesgos o analizando otro tipo de riesgos, convendría poner el foco a la hora de diseñar la tarea, a la hora de diseñar los puestos, poner mucho el foco en ese diseño psicosocial previo. Y no solamente en el diseño psicosocial previo, sino posteriormente también en cómo se va a implementar y en cómo se desarrolla realmente el día a día. En cuanto a los principales factores de riesgo, en este sentido, y respecto al riesgo psicosocial, el propio criterio técnico sí que viene a recoger o hace suya un poco la clasificación científica del criterio científico prima F, ¿no? Es un criterio también compartido por la reciente certificación europea ISO 45003, y aquí sí que me gustaría destacar, o es importante que tengamos claro, que pese a que, como el criterio técnico en este caso utiliza esta clasificación en concreto, la ley no viene a establecer en ningún sitio de forma específica y concreta cuáles son los factores de riesgo. Es decir, no supone una lista cerrada ni debemos tener en cuenta únicamente estos factores. Y de ahí, precisamente, todo ello muy vinculado con la propia naturaleza de los mismos y con su complejidad.
En cuanto a las fuentes de información a la hora de iniciar o poner en marcha un proceso de evaluación de riesgo psicosocial, el propio criterio técnico viene a establecer, por un lado, la observación directa, lógicamente, del técnico responsable del proceso de evaluación. También puede ser considerado como una fuente de información relevante la propia información que disponga la empresa o que aporte la empresa, como pueden ser datos de absentismo, como pueden ser datos de abandono o como pueden ser los datos de siniestralidad. Y quizá también, y sobre todo, me gusta destacar, por mi experiencia en materia de representación legal de los trabajadores, como representantes de los trabajadores, la fuente para nosotros, a nuestro modo de ver, más relevante y más importante, que viene a ser la participación directa de las personas trabajadoras, o bien a nivel individual o bien también, como no, a través de la propia representación preventiva, ¿no? Delegados y delegadas de prevención, tanto como los órganos del Comité de Seguridad y Salud y los órganos del Comité de Empresa. Estas fuentes de información permitirán, en definitiva, argumentar y consolidar los resultados de la evaluación de riesgos psicosociales. Y de entre todos, como decíamos, y por encima de todo, destacar sobre todo la importancia de contar con una participación directa en el proceso de evaluación. Y como añadido a esa participación directa, y muy importante, la observación directa del desempeño diario, ¿no? De cómo realmente se realizan las tareas en la compañía. Difícilmente se van a poder que sean realmente efectivas y que sean realmente adecuadas si el técnico responsable del proceso de evaluación no conoce cómo se desempeña día a día la tarea. En cuanto a los métodos de evaluación, coger el propio criterio técnico, y pese a que estos métodos son en muchas ocasiones compartidos por otro tipo de procesos de evaluación de otro tipo de riesgos, sí que viene a recalcar la importancia, como no, de contar con una metodología que genere confianza, ¿no?, en cuanto a sus resultados. Para ello, lógicamente, hay que facilitar durante todo el proceso, garantizar las medidas de confidencialidad e intimidad. Lógicamente, esa evaluación debe abarcar totalidad de los factores de riesgo psicosocial y debe abarcar la totalidad de la estructura de la compañía. El criterio de inspección técnica no viene a establecer en concreto una metodología específica, sino que debido a la diversidad de las diferentes estructuras y debido a la diversidad de las distintas actividades que puede tener una compañía, deja abierta la posibilidad a la utilización de distintos métodos, ¿no? En definitiva, de lo que se trata es de, lógicamente, buscar una metodología que genere confianza, de buscar una metodología que encaje perfectamente con el tipo de actividad y con la propia idiosincrasia y la propia diversidad de la plantilla, y que al final todo ello vaya argumentado y vaya reforzado por un procedimiento que genere la suficiente confidencialidad y la suficiente intimidad. En cuanto a los métodos de evaluación, por continuar un poco métodos de evaluación, sí que nos gustaría destacar que a efectos prácticos es cierto que dentro de los distintos tipos de evaluación, dentro de las distintas metodologías posibles, sí que se está utilizando por encima de todo la metodología a nivel cuantitativo, ¿vale? Los famosos cuestionarios, o bien por parte de los que proporciona el INS o el ISTAS 21, el FSICO, etcétera. Sí que es cierto que los resultados que presentan estos métodos cuantitativos, pese a que puedan resultar muy atractivos a la hora de analizar los resultados, sí que entendemos o interpretamos a nuestro modo de ver, y como parte, ¿no?, de ese proceso evaluador, la práctica nos ha demostrado que esos métodos cuantitativos es muy, muy importante que se vean reforzados, que se vean complementados con métodos de otro tipo, métodos más enfocados, como decíamos, a conocer la percepción real de la plantilla, ¿no? Métodos más enfocados a la entrevista personal, a generar grupos de trabajo, en definitiva, a conocer cuál es la percepción de la plantilla respecto a su tarea diaria. Sin complementar mediante esos métodos cualitativos de entrevista y grupos de trabajo, difícilmente, como decía, vamos a poder establecer o implementar medidas que realmente sean útiles. Si nos basamos únicamente en la utilización de cuestionarios y en el análisis de esos resultados, probablemente caigamos en la problemática de establecer medidas muy generales, medidas en las que no se establezcan unos resultados a corto plazo, en las que no haya unas medidas de seguimiento y medidas, en definitiva, como decía, que no van a surtir efectos, ¿vale?
En cuanto a la evaluación psicosocial, lógicamente, una vez que he terminado la metodología de evaluación que se va a seguir durante el proceso de evaluación y una vez aceptada como tal, porque genera confianza y porque es aceptada por el propio técnico que la ponga en marcha, convendría, o lo que corresponde, lógicamente, es evaluar los resultados obtenidos mediante esa metodología. Y la evaluación, como decía, debe afectar a la totalidad de los puestos, ¿no? Cabe la posibilidad, o el propio criterio técnico plantea la posibilidad de realizar esta evaluación de forma escalonada. Es decir, que si se trata, por ejemplo, de una empresa o de una compañía que tenga distintos centros de trabajo, sí que cabe la posibilidad de que el proceso de evaluación se inicie de forma individualizada en cada centro de trabajo, siempre y cuando, lógicamente, esta forma de desempeñar la evaluación quede perfectamente justificada por parte de la empresa, o bien por las propias características de la actividad, o bien por la propia estructura a nivel geográfico. En definitiva, el objetivo de esta evaluación no deja de ser determinar, como decía, valorar cuáles son esas condiciones de trabajo, cuál ha sido la capacidad de generar daño en la plantilla, y a partir de ahí establecer medidas concretas que vayan reduciendo esos posibles daños, incluso evitándolos. Como particularidad, y como decía anteriormente, es tal el nivel de detalle de este criterio técnico que incluso ahora, de forma novedosa, porque por lo menos yo no he podido comprobar en ningún otro criterio técnico, incluso una especie como de checklist en su anexo 1, un checklist de comprobación para tanto los inspectores como sus inspectores a la hora de evaluar la naturaleza de este tipo de riesgos, ¿no? Desde, comprobar si realmente la dirección ha formado durante todo el proceso, determinar si el evaluador que ha llevado a cabo dicho proceso cuenta con la cualificación necesaria, si abarca la totalidad de la plantilla, si ha consultado a las personas trabajadoras sobre la percepción de los factores psicosociales, si los factores de riesgo identificados han sido valorados según su gravedad, si las personas trabajadoras han sido informadas y formadas sobre los riesgos que deben afrontar en su trabajo. En definitiva, una serie de comprobaciones que, como decía anteriormente, pese a ir dirigidas a la inspección y a la subinspección, sí que pueden resultar como una herramienta de interés para todos aquellos que formamos parte del proceso de evaluación. Y sobre todo destacar, y como decía anteriormente, que incluso en el propio checklist se establece la comprobación de si realmente los resultados de esa evaluación coinciden con la percepción personal y real de la plantilla. Incide mucho, como decía, en que hay que tener muy claro cómo percibe su día a día la plantilla. En cuanto a las medidas preventivas, que viene a recoger este criterio técnico y que es una clasificación muy compartida o generalizada en la evaluación de otros tipos de riesgo, pues viene a clasificarlo en 3 niveles: uno enfocado a la prioridad, que son las medidas primarias; otro enfocado más a lo que viene a ser la propia formación, tanto a nivel teórico como práctico, frente a los riesgos psicosociales; y unas medidas ya a nivel terciario que vienen a determinar ya que el hecho de que el daño ya lógicamente es irremediable, ya se ha producido, y lo que se pone en marcha son medidas para una rehabilitación de la persona trabajadora. Como particularidad también de estos criterios técnicos, tal es el detalle que incluso viene a introducir de una forma muy concreta, hace una relación muy clara de cuáles son los niveles de incumplimiento, incluso estableciendo la normativa aplicable y las posibles acciones en caso de incumplimiento. Es una cosa bastante particular del criterio técnico, en cuanto que, como decía, pues en otros criterios técnicos de otro tipo, pues no se llega a tal nivel de detalle, y no deja de ser también una herramienta muy válida a la hora de tener una idea general de cuál es la normativa aplicable. En cuanto, ya profundizando un poco más en el procedimiento sancionador, lógicamente presenta 3 niveles, ¿no? Atendiendo al nivel de incumplimiento, pues en el caso de que se produzca un incumplimiento absoluto por parte del empleador, en el caso de que se produzca un incumplimiento a nivel parcial, y en otras circunstancias en las que lo que viene a establecerse, lógicamente, son criterios por parte de la inspección a nivel de advertencia o a nivel de consejo. Es muy importante, sobre todo y por encima de todo, y sí que me gustaría quedarnos con la idea de que al final lo que debemos intentar, todos aquellos que formamos parte de la gestión preventiva, es no ceñirnos, ¿no?, al mero cumplimiento normativo. ¿Y por qué decimos esto, no? Pues porque al final, si analizamos la
la falta de regulación específica respecto a los factores de riesgo psicosocial, a su propia naturaleza, ¿no? A la falta de objetivización y, como decía, a los numerosos factores multiplicadores que rodean actualmente a las condiciones de trabajo, esto hace que no nos podamos limitar solamente a realizar un cuestionario y a establecer medidas de carácter general, sino que debamos intentar ir mucho más allá. Debemos intentar retomar el análisis de estos factores de riesgo psicosocial desde una perspectiva totalmente nueva, ¿no? Que vaya mucho más allá, como decía, del cumplimiento normativo y que permita integrar en el propio ADN de las compañías pues, la evaluación de riesgo psicosocial y la importancia que realmente esto tiene a nivel de economía mundial y a nivel también de bienestar de las personas trabajadoras. En este sentido, y desde nuestra Confederación Sindical Independiente del FETICO, ya hemos iniciado, junto con los servicios de prevención de muchas de las empresas en las que tenemos presencia, diferentes procesos de revisión y actualización de la evaluación de riesgo psicosocial. Y lo hacemos colaborando y participando desde el primer momento en todo el proceso y mejorando los canales de comunicación e información con las personas. En definitiva, se trata de aportar como parte del proceso, aportar esa percepción real de la que tenemos una información directa, ¿no? ¿Quién mejor va a conocer a la plantilla? ¿Quién está en contacto diario con ella? ¿Quién mejor va a conocer la problemática del día a día que quien está en contacto diario con ella? Para finalizar, por no excederme del tiempo que nos han concedido, sí que me gustaría compartir algunas de las acciones ya a nivel un poco más concreto que como representación preventiva de las personas trabajadoras estamos desarrollando respecto a estos factores de riesgo psicosocial y de cómo estamos retomando esta problemática desde una perspectiva mucho más enfocada, como decía, a este nuevo análisis. ¿Y cómo lo hacemos, no? Bueno, cómo en el día a día, como representantes legales de los trabajadores y como parte que incide directamente en este proceso de evaluación de riesgo psicosocial, cómo actuamos, ¿no? Pues bien, lo intentamos hacer o intentamos colaborar y participar en todo este proceso a través de la participación directa, o bien en comisiones específicas ya creadas, o bien motivando o generando la creación de comisiones concretas y específicas en materia de riesgo psicosocial. Pero también lo hacemos solicitando la puesta en marcha de la actualización de la evaluación de riesgos psicosociales. En muchas de las compañías ya, lógicamente, tienen hecha una evaluación de riesgo psicosocial y lo que corresponde es hacer una revisión, hacer una actualización, tener en cuenta todas estas condiciones de trabajo nuevas a las que nos enfrentamos para adaptar esas medidas y para ir, lógicamente, mejorando el nivel de seguridad y salud frente a este tipo de factores. Trasladando, como no, también durante todo este proceso, la percepción real y la diversidad de la empresa, como decía, por ser, lógicamente, conocedores excepcionales de esa realidad y por estar en contacto día a día con la totalidad de la plantilla. También lo hacemos con un objetivo claro de mejorar la formación interna de todos nuestros equipos, de todos nuestros delegados y delegadas de prevención y mejorar mucho más el nivel de participación de los órganos de Comité de Seguridad y Salud. Intentamos también innovar en esa propuesta de medidas, en la implementación e incidiendo, como decía, mucho en el diseño previo del puesto. Lo hacemos también proporcionando nuevas líneas de gestión preventiva y mediante una participación durante todo el proceso de elección de metodología. Al final y en definitiva, realizando un análisis profundo de los resultados e intentando reforzar la utilización, como decía, de métodos cuantitativos a través de esos cuestionarios, sino también intentando complementar toda esa información, esas fuentes de información mediante, como decía, las entrevistas y los grupos de trabajo que permiten o que facilitan que los resultados sean muchísimo más sólidos y más válidos. Último, y ya por finalizar y por no excederme del tiempo de la media hora que nos han concedido, agradecer a todas las personas y a todas las instituciones que han hecho posible este Congreso Internacional de Prevención, hacer, como no, a todos los asistentes a esta ponencia y su participación directa en la mañana de hoy, en pleno puente, en pleno festivo, y, como no, pues quedo a su disposición para cualquier tipo de duda, cualquier tipo de
consideración que quieran hacer. Muchas gracias.